de Corintios capítulo 1 y verso 22. Vamos a leer desde el 21. Desde el 21 leamos, por favor. Dice así la palabra del Señor: y el que nos confirma, haga un paréntesis ahí, o capacita juntamente con vosotros en Cristo y nos ha ungido, es Dios, el cual nos ha sellado. Abra otro paréntesis ahí, diga: somos propiedad de Él y nos ha dado las arras. Abra otro paréntesis ahí, diga: anticipo del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Padre Santo, te damos gracias por tu bendita palabra, que esta mañana podamos todos atender, quitar toda distracción de nuestro corazón, de nuestra mente, y que podamos entender, asimilar lo que tu Espíritu quiere hablar esta mañana a cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos vinieron el día de ayer, viernes? Amén. Para los que no vinieron, ayer hubieron dos preciosas lecciones. Los pastores nos enseñaron de que debemos nosotros, mis hermanos, mostrar responsabilidad. Amén. ¿Cuántos responsables hay aquí? Y la responsabilidad empieza en casa. Amén. Quiere decir que nosotros vamos a cuidar nuestra relación primeramente con Dios, y esa responsabilidad, ese cuidado que debemos nosotros mostrar hacia el Señor para no contristar al Espíritu Santo, lo vamos a llevar a casa y estar de esa manera responsablemente viviendo en paz, porque a paz nos ha llamado el Señor. Amén. Amén. De eso se estaba hablando ayer, y también sobre el reto que comienza en casa. Amén. Se habló también sobre la autoridad del Espíritu Santo, que es el jefe, y que debemos ser obedientes a su voz. ¿Cuántos obedientes hay aquí? El ser obedientes a la voz del Señor significa que vamos a atender las instrucciones que están escritas acá en la Biblia. No podemos nosotros irnos tratando de hacer otra cosa que no es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Amén. Y cada uno de nosotros hemos recibido un sello, que es la garantía, que es la protección que nos ha dado el Señor. Amén. Ya vamos a hablar de eso. Y yo no sé si usted se recuerda el primer día, la primera vez que usted conoció a Jesucristo. Amén. Desde ese momento usted fue impactado por el poder de Dios, y fue algo totalmente diferente a lo que usted venía viviendo. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Yo me recuerdo, hermano, a la edad de 7 años, todavía me acuerdo cuando yo, como misionero involuntario, porque no me lo habían preguntado, amén, me llevaron a la tierra del Perú. Amén. Y ahí, hermano, empezó una obra tremenda. Amén. Pero el enemigo, que sabe muy bien lo que nosotros queremos hacer para el Señor, está siempre esperando, queriendo tomar la delantera. Amén. Queriendo asustarnos, queriendo amedrentarnos para que no hagamos la obra de Dios. Amén. Y yo de la edad de 7 años, sin saber, hermano, dónde rayos estaba, amén, estábamos en la ciudad de Arequipa, Perú, una ciudad muy parecida a Cuenca, para que usted se haga una idea. Una ciudad muy religiosa, muy idólatra. Y al llegar a aquella ciudad nos hospedamos. Ya estábamos muy cansados, y el primer lugar que encontramos, pues ahí nos hospedamos. Hasta después nos dimos cuenta que era un lugar un poquito tenebroso. Amén. Y estando la primera noche, yo a la hora de la madrugada tuve una experiencia sobrenatural. Todavía lo recuerdo, hermano, como si fuese el día de ayer. Yo creo que algunos ya han escuchado esta experiencia que el Señor me permitió vivir a la edad de 7 años. Amén. Y estuve enseguida a horas de la madrugada, cuando todos estaban durmiendo, porque era una habitación enorme donde entrábamos los 5. Estaba con mis hermanos, mis padres, todo mundo bien dormido, pero yo con los ojos bien pelados, bien despierto, porque comencé a tener una experiencia
Al principio fue una experiencia terrible porque eran demonios que habían aparecido en aquel lugar. Se había abierto un portón enorme en aquella habitación y algo que pareciera de ficción, que pareciera algo que no es real. Pero hermano, yo estaba con los ojos bien abiertos viendo toda esta situación que obviamente a la edad de 7 años, hermano, yo estaba espantado y comencé a gritar porque eran demonios que estaban en aquel lugar queriendo hacerme daño. Entonces yo comienzo a gritar y viene mi papá a socorrerme, ¿no? Y entonces, bueno, me dijo: anda a dormir con tu mamá. Y él se quedó en mi cama porque yo estaba demasiado asustado por lo que estaba yo viendo con mis propios ojos. Pero el Señor enseguida me comenzó a reconfortar, a dar confianza, y yo vi un ángel que me decía, me hablaba: no tengas miedo. Lo recuerdo muy bien, hermano, porque eso todavía me trae paz, me trae tranquilidad. Y me dijo ese ángel: no tengas miedo. Porque yo estaba aterrado, yo miraba para todos lados, no podía yo estar tranquilo. Cuando veo a ese ángel apareciendo, no me pregunte cuál era su aspecto, pero yo vi que era un ángel del Señor que estaba dándome paz, reconfortándome, y fue algo impresionante. Después yo vi que ahí mismo en esa habitación se libraba una batalla entre el enemigo y el Señor, hermano. Es largo de contar, pero lo que yo quiero decirles de que donde usted decide hacer la obra del Señor, llevar a cabo la obra del Señor en su vida, en su familia, ahí está el enemigo queriendo molestar. De ahí comenzó a suceder algo tremendo en mi vida, hermano, que yo sinceramente me pongo a pensar, digo, ¿qué fue lo que pasó? El Señor llenando a los niños de su espíritu. Era algo impresionante porque empezaba yo incluso a profetizar sin saber que lo estaba haciendo. Era algo impresionante, hermano, lo que estaba sucediendo en aquella ciudad, que era llena de idolatría, que era tal vez difícil de poder entrar con la palabra del Señor, pero ahí estábamos, hermano, y la gloria del Señor estaba descendiendo sobre aquel lugar. Amén. Yo me recuerdo que éramos los niños, éramos 3, 4 niños, porque ya había una familia y empezábamos a ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Y esos pequeños estaban contagiando a los adultos. Amén. Y qué difícil es para un adulto a veces entrar en la presencia del Señor, porque hay muchos prejuicios, porque hay muchas, se cuestionan a sí mismos y dicen: esto está medio raro, esto de hablar en otras lenguas está medio extraño, y comienza la mente a maquinar cosas que no deben. En cambio, el niño se entrega completamente al Señor, comienza a alabar, comienza a adorar, y la gloria de Dios desciende sobre aquellos que están con un corazón dispuesto. ¿Cuántos han venido con un corazón dispuesto? Aleluya. Y hermano, era algo impresionante. Éramos unos pequeñitos ahí, hermano, que no sabíamos ni lo que nos estaba sucediendo, solo que estaba un ambiente precioso de adoración en aquel lugar, y comenzábamos y levantábamos nuestras manitos. Ahí estábamos todos los chiquitos adorando al Señor. Los adultos nos veían: ¿cómo es posible? Estos niños están adorando al Señor y nosotros no nos vamos a quedar. Y empezaba todo el mundo a adorar al Señor, a buscar el rostro del Señor. Y aquí mismo, hermano, me ha pasado, yo estando aquí arriba, usted siempre me ve tocando el piano ahí arriba, he visto a pequeños, a pequeñas adorando al Señor de una manera increíble, y eso te contagia, eso te llena de la presencia del Señor. Amén. ¿Cuántos lo han podido experimentar? Y el Señor dice en su palabra que nosotros debemos ser como niños para poder entrar en su reino. Porque, hermano, hoy en día hay tantas distracciones, hay tantas situaciones que nos quieren alejar de la voluntad del Señor. Nosotros queriendo hacer la voluntad del Señor, el enemigo está queriendo también llevarnos la delantera. Pero, hermano, el Señor está buscando corazones dispuestos. El Señor está buscando a verdaderos adoradores, dice la palabra, que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso significa estar atendiendo a la voz del Espíritu. Amén.
Por eso se ha llamado este congreso si atendemos la voz del Espíritu, hermano, las cosas cambian, las cosas son diferentes. Pero si estamos nosotros pensando, yo no sé si a usted le ha pasado estando en la iglesia mismo, en el momento de adoración, está usted hasta con las manos levantadas y los ojos cerrados, pero pensando en otra cosa. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Le ha pasado, sí o no? A ver, ¿verdad? Y hermano, ahora imagínese en la casa. En la casa es aún hasta más difícil poder entrar en comunión con el Señor, adorarle, porque hay tantas distracciones, hermano, y uno está pendiente de otras cosas y deja de un lado las cosas del Espíritu. Amén. Usted sabe de lo que estoy hablando. Qué diferente fuese si usted y yo atendemos la voz del Espíritu. Mire, hermano, ahorita estamos poquitos, no es mucho, ¿verdad? Es verdad que la gente, los hermanos están un poquito temerosos, asustados, pero no están atendiendo entonces la voz del Espíritu, ¿sí o no? Amén. Si nosotros atendemos la voz del Espíritu, se nos va el miedo, hermano. Y no es que seamos imprudentes, no es que seamos kamikazes, hermano. Estamos nosotros confiados en el Señor. Amén. Tomando las precauciones, sí, pero confiados en el Señor, sabiendo que de Él somos. Sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Amén. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y los versos que acabamos de leer, hermano, que inicia diciendo: el que nos confirma, que nos capacita juntamente con vosotros en Cristo y nos ha ungido, es el Señor. Este asunto de la unción no es para gente selecta, no es para supercristianos, no es para un grupo reducido, sino que es para todos. El Señor ha derramado su unción sobre cada uno de nosotros, los que hemos creído en su nombre, los que hemos confesado a Jesús como Señor y Salvador. Él ha derramado su unción, capacitado, hermano, para que vayamos y prediquemos su palabra. Pero aquí hay algunos que dicen, como se mencionaba ayer, ya quieren ser líderes, ir a predicar a las naciones, pero no empiezan por su casa. ¿Verdad, hermano? Donde ahí está el verdadero entrenamiento nuestro, donde verdaderamente vamos a ser capacitados. Amén. En casa, porque ahí es donde debes demostrar el amor de Cristo a tu prójimo, que es los hermanos que están casados, a sus esposas y así y viceversa. Amén, hermano. Y los jóvenes que también deben demostrar su amor en su hogar. Amén. Hacia sus padres, hacia sus hermanos. ¿Cuántos jóvenes dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Entonces ahí es donde realmente el Señor nos comienza a capacitar. Amén. Cuando estamos en nuestra casa, primeramente en nuestra casa, trabajando para llevar a nuestra familia a los pies de Cristo. Amén. Y dice que nos ha sellado. Es que somos propiedad del Señor. Y esto de ser sellados, hermano, significa una identificación y una protección. Amén. Esos eran los sellos que se ponían antiguamente. Era algo que identificaba que era propiedad de tal persona o de alguna entidad, no sé, pero el Señor nos ha sellado con su Santo Espíritu. Quiere decir que somos propiedad de Él. El enemigo no podría hacer nada en contra de nosotros porque somos propiedad del Señor. Amén. Usted sabe, hermano, que es propiedad del Señor. Y ese sello que ha puesto el Señor, apláudale con todas sus fuerzas si lo va a hacer. Gloria a Dios. Ha puesto el Señor ese sello sobre cada uno de nosotros. Y es una identidad que nosotros como hijos debemos tomar. Usted debe saber que ha sido sellado y debe reaccionar con identidad de hijo de Dios. Amén. Hay muchos que han perdido su identidad. Yo una vez prediqué también sobre Mefiboset, que había perdido su identidad como hijo. El Señor le devolvió su identidad y pudo sentarse a la mesa del Señor y poder gozar de las bendiciones que le correspondían como hijo de Dios. Nosotros no podemos estar alejados como entenados, y disculpe la palabra, como bastardos, porque somos hijos de Dios. Amén. Y si usted se identifica como hijo de Dios, hermano,
debe activar lo que está dentro de su corazón, dentro de su ser, que es el Espíritu de Dios. Yo no sé si usted recuerda el día que usted fue sellado por el amor, por el poder del Señor. Oh, hermano, yo por eso le compartí esa experiencia que para mí es inolvidable. Inolvidable. Ver lo que, aunque como les dije al principio fue duro, fue difícil para un niño de 7 años soportar esa escena de terror, hermano. Yo creo que ni la peor película de terror se compara a lo que yo vi esa vez. Pero después vi en el Señor reconfortándome con ese ángel, diciéndome, solo eso me dijo: no tengas miedo. Con una voz tan dulce, con una voz tan llena que llenó mi corazón de paz, hermano. Increíble. 7 años tenía yo. Ahora estoy ya para cumplir 43. Todavía me acuerdo como que fuera ayer, hermano. Qué tremendo es el Señor que nos ha sellado. ¿Se recuerda usted del sello que el Señor puso en su corazón? ¿Se recuerda? Y el pastor lo ha dicho cientos de veces. Cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez a esta tierra, a eso va a apelar. El sello del primer amor que puso en nuestros corazones. Por eso la responsabilidad de tener la comunión con el Espíritu de Dios, hermano, porque si estamos distraídos con este mundo, va a ser difícil o imposible identificar al que selló nuestra vida, nuestro corazón con su amor. Amén, amén. Así que, hermano, debemos estar atentos. Aleluya, gloria a Dios. Efesios capítulo 1 y verso 13. Acompáñeme por favor a Efesios capítulo 1 verso 13. Es tremendo lo que dice aquí también. Acuérdese que este congreso se llama cuando atendemos la voz del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, verso 13 al 14 dice así: en él también vosotros, habiendo oído, escuche bien, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. Y hermano, esto de atender es muy interesante, muy importante que nosotros reaccionemos y reflexionemos en su significado, porque a veces simplemente venimos y medio oímos, y como comúnmente se dice, nos entra por un oído y nos sale por el otro. Eso lo estabas oyendo nada más, pero escuchar, atender es diferente. Mire el significado. Escuchar significa poner atención o aplicar el oído. O sea que va el entendimiento también aquí. Mire, hermano, poner atención o aplicar el oído para oír. Por tanto, la acción de escuchar es voluntaria e implica intención por parte del sujeto. Amén, inclúyase usted ahí. A diferencia de oír, mire la diferencia. Oír, que significa nada más percibir por el oído. Por eso es que a muchos cristianos les entra por un oído y se les sale por otro, porque están pensando en cualquier otra cosa menos en ser llenos del Espíritu Santo. Están en otra onda, están en otro lado dentro de la iglesia, pero están pensando en algún partido de fútbol, o están pensando quería ver las redes sociales, qué sé yo. Amén. Tantas distracciones que hay hoy en día, ¿verdad? Y hermano, es lamentable que nosotros entremos en algo así. Debemos entonces escuchar, atender la voz del Espíritu, que implica, hermano, mire lo que leímos en este concepto, es algo voluntario. El Señor no te va a obligar. Tienes que poner de tu esfuerzo, tienes que ir tú a escuchar, atender la voz del Espíritu. Y esto, y lo que acabamos de leer dice habiendo oído, y esta palabra habiendo es un presente continuo. No quiere decir que escuchaste una vez y ya estuvo.
Tienes que continuamente estar escuchando, oyendo al Espíritu Santo. Habiendo creído, también dice este verso, habiendo creído, hermano, tienes que todos los días renovar esas fuerzas en el Espíritu, porque es Él quien renueva tus fuerzas. A ver, hay muchos que la fe les decrece porque vienen las circunstancias, vienen los problemas, hermano, y comienzan a dudar, comienzan a temer, comienzan a retroceder en su fe y dudan del Señor. Por eso, hermano, aquí se presenta nuevamente ese presente continuo. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Amén. Sí, usted está entendiendo esta mañana, hermano. Ese sello que el Señor ha puesto en nuestras vidas debemos nosotros día a día. Amén. Por eso dice la palabra, y yo lo repito también muchas veces, que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Lo dice Romanos 12, ¿verdad, hermano? Porque esto es lo que agrada al Señor. Ahí es donde empieza el Señor a operar en nuestras vidas. Amén. Ayer también el pastor mencionaba cómo el apóstol Pablo, en ese recorrido por Romanos 7, él se autoexamina. Estaba viendo que habían cosas muy negativas dentro de su corazón y termina diciendo: ay, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aleluya. Es alguien que está permitiendo que el Señor lo sane, que el Señor lo liberte. Amén. Es un autoexamen que nosotros nos debemos hacer todos los días. Todos los días, todos los días. Amén, dígalo conmigo, todos los días. Todos los días. Hay cristianos que piensan que solo el domingo va a levantar sus manos y: Señor, me presento delante de ti, perdóname por todo, hermano. Y parece un confesionario católico nada más. Solo viene a arrepentirse el día domingo y el resto de la semana viva la fiesta. Todos los días hay que presentarse delante del Señor. Amén, hermano, porque estamos todavía con este cuerpo lleno de fallas, lleno de cosas raras, hermano. Por eso a mí me impresiona Pablo cómo se expresa: miserable, oh miserable de mí. Es difícil, es algo duro decir: ¿cómo me voy a decir yo algo así si yo me quiero? Yo me quiero, yo me aprecio. ¿Cómo voy a decir que soy miserable? No, hermano, es que lo nuestro no sirve para nada. Lo nuestro estorba. Cuando queremos entrar en la presencia del Señor, lo nuestro sale sobrando. Hermano, hay que morir a lo nuestro para ahí el Señor. Verdaderamente ahí comienza la adoración al Señor. De lo contrario estarás cantando nada más una canción repetida y algo que insulso que no va a llegar ni siquiera al techo. La idea es que nuestra adoración llegue hasta el trono de misericordia, para que el Señor muestre su mano poderosa y nos llene una vez más de su presencia. Aleluya. Yo creo, hermano, que si nosotros reaccionamos de esa manera delante de la presencia del Señor, vamos a vivir una gloria en nuestros hogares. Va a ser algo maravilloso. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Juan capítulo 4, 23 y 24. Juan capítulo 4, verso 23 y 24. Ayer lo mencionó el pastor también. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a los tales para que le adoren a Él. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, atender la voz del Espíritu es entrar en una adoración. Lo estamos mencionando hace un ratito. Amén. Mire que en esta comunión con el Espíritu Santo, que es una coinonía, comunión es coinonía, viene de esa palabra griega. Amén. Amén. Es la intimidad con nuestro Dios, donde nos callamos. No tenemos que estar diciendo: Señor, ayúdame en esto. Señor, te pido por favor, socórreme en esto. Ayúdame conmigo mismo. No, silencio. No entra nada de lo nuestro, hermano. Tan solo estás adorando al Señor. ¿No dice la palabra también que el Señor está en el silbo apacible? El Espíritu de Dios está en un silbo apacible, en una paz, en una tranquilidad, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, si de verdad nosotros queremos atender la voz del Espíritu, debemos eliminar
el ruido de este mundo. ¿Y qué significa eso, hermano? Dejar de un lado las distracciones, dejar de un lado todo aquello que está fuera de la voluntad del Señor. Debes de eliminar todo obstáculo que tú mismo te pones. Y a veces pareciera mentira, estamos más atentos a lo que podemos ver en un smartphone o en la televisión, y hermano, dejamos de un lado la presencia del Señor. Amén. Parece algo insulso decirlo, pero hermano, en esas pequeñeces el enemigo se aprovecha para alejarnos de la voluntad del Señor, para alejarnos de su presencia. Pero aquí queremos, hermano, atender la voz del Espíritu. ¿Cuántos quieren atender la voz del Espíritu? Entonces, hermano, debemos regresar y ser como niños. Como niños. Oh, hermano, yo recuerdo esa escena. Yo de pequeño viéndome, hasta una foto hay ahí. Ay, los niños ahí llorando, derramando sus lágrimas. Era algo precioso, y la gente que estaba viendo con asombro qué es lo que le pasa a estos niños, y muchos entendían que era el Espíritu de Dios que estaba llenando el ambiente con su presencia. Hermano, por medio de los niños éramos un canal de bendición. Era algo impresionante, porque muchos se contagiaban con esta presencia del Señor. Y así debemos ser, iglesia, como niños, buscar la presencia de Dios, despojándonos de todo prejuicio humano, de toda situación, hermano, que nuestro corazón, en nuestra mente pudiese estar, que impide el fluir de la presencia del Señor. Debemos atender la voz del Espíritu. Debemos dejar las cosas, hermano, de este mundo y atender la voz del Espíritu. En casa debemos procurar atender la voz del Espíritu, y a veces ahí es cuando es más difícil la situación. El buscar al Señor es más difícil estando en casa, porque hay tantas cosas que uno podría llevarnos a distracciones y alejarnos de esta presencia maravillosa con el Señor. Pero ¿estaremos nosotros escuchando la voz del Espíritu Santo? Hagámonos esa pregunta esta mañana. ¿Estaremos escuchando, hermano? Hay muchos miedos, hay muchos temores, hay muchas situaciones que todavía debemos entregarle al Señor. Seamos como niños para entrar a su presencia. Seamos como niños para que el Señor se agrade de nosotros y no estemos poniendo tantas trabas, tantas situaciones. Yo me recuerdo de un hermano que decía: yo puedo entrar a la presencia del Señor aún con los ojos abiertos y sin derramar ni una lágrima. Yo así adoro al Señor. Alguien frío, alguien que no ha entendido lo que es entrar en la presencia del Señor. Si lo más rico es estar derramando nuestras lágrimas, que no son de dolor, sino de gozo, por sabiendo que el Señor derramó su vida en la cruz del Calvario. Hermano, es lo más glorioso que hemos podido recibir. Y acuérdese que el Espíritu de Dios es el anticipo, es la gloria anticipada que nosotros tenemos de lo que está por venir, de la gloria que estamos por vivir, hermano. Por eso debemos estar pegaditos al Espíritu Santo. Aleluya. Tal vez así como Eliseo, que no se despegaba de Elías porque sabía que algo grande, una doble porción él quería, entonces estaba pegado ahí a aquel profeta. Hermano, debemos estar pegados al Espíritu Santo, no contristarlo, sino estar procurando tener esa comunión con el Señor todos los días, porque, hermano, es necesario en este tiempo de tantas dificultades, de tantas situaciones que nos pudiesen querer alejar de la presencia del Señor. Mire esta situación ahora, hermano, lo que estamos viendo en el país. La gente anda asustada, la gente anda distraída, la gente anda pensando en ese famoso virus. Pero ¿cuándo vamos a atender la voz del Espíritu, que nos ha dicho: confía en mí? Que nos ha dicho que si nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente, del Altísimo, hermano, no habrá dificultad, no habrá cosa oscura que pueda querernos destruir, si estamos habitando bajo la sombra del Espíritu del Omnipotente. Aleluya, hermano. Es asunto de atender la voz del Señor, porque cosas peores vendrán sobre esta tierra.
Y como humanos podríamos nosotros decir: Dios mío, ¿qué pasa? Se recuerda el año pasado, uy, ¿qué está pasando en el mundo? Andábamos con miedo, mucho miedo al principio, pero no, hermano, hay que tomar autoridad en el nombre de Jesús y no dejarnos amedrentar por lo que sucede. Amén. Acuérdese que esto el Señor lo está permitiendo para que nosotros nos acerquemos a Él, para que atendamos su voz. Amén. Amén. ¿Cuántos están atendiendo entonces la voz del Espíritu? Gloria a Dios. Cosas gloriosas van a suceder en medio de su pueblo si atendemos la voz del Señor, hermano. Yo creo que es necesario que la iglesia de Cristo reaccione y con toda su familia atendamos la voz del Señor, estando en casa, atendiendo la voz del Señor, dejando de un lado las distracciones. Amén. Por eso la importancia de los grupos familiares que estamos por realizar, hermanos, los días viernes. Ese tiempito de una horita nada más, apártalo, que sea un momento de calidad, que sea un momento precioso con tu familia. Uno dice: Dios mío, ¿cómo le voy a hacer si tengo este muchacho rebelde? Si tengo esta muchacha que no quiere saber nada, si tengo a mi esposo, a mi esposa que no quiere saber nada. El Señor te va a entregar la estrategia oportuna. Pero si, hermano, tú estás buscando su rostro, si tú estás atendiendo la voz del Espíritu. Y ayer se mencionaba también, hermano, si tú estás dando un buen testimonio en casa. Eso es lo más importante. Aleluya. La gente, pues tu familia te va a comenzar a respetar verdaderamente, porque estás tomando en serio a Dios, porque no eres un religioso más. No eres como esos fariseos, sepulcros blanqueados, les dijo el Señor. No, 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 no somos religiosos. Queremos ponernos, humillarnos delante del Señor, porque tenemos muchas fallas todavía, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos tienen muchas fallas? Levante sus manos. Yo lo digo, hermano, yo levanto hasta los pies también. Tenemos cuántas fallas, hermano. Pero volvemos nuevamente a lo que dijo el apóstol: ay, tengo que presentarme tal y como soy. Pero damos gracias al Señor, que envió a su Hijo Jesucristo, quien nos ha librado de todo pecado, de toda maldición. Gracias a Dios que está Jesucristo, hermano, porque estábamos perdidos en pecados, pero gracias al Señor que podemos acudir con libertad a ese trono de misericordia, donde podemos ser llenos una vez más de su presencia, de su Santo Espíritu. Amén. Póngase de pie, hermano, si usted quiere pasar aquí adelante.